quiero leerte un pasaje para poder entrar y bueno, el tiempo apremia, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente. ¿Estás listo? ¿Sí o no? Eso. Acuérdate que ya desayunaste, bueno, la mayoría. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Hasta ahí vamos a leer. Señor, te damos gracias porque estás en medio de nosotros. Gracias porque podemos verte y conocerte a través de tu palabra. Pero hoy específicamente oro, Señor, porque tú nos hables y que nuestra fe sea llevada a otro nivel. Señor, que tú retes nuestra vida y que a final de cuentas, al poner nuestros ojos en ti, podamos salir de aquí listos para vivir la vida que tú tienes para nosotros en todos los aspectos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Este es uno de mis pasajes quizá favoritos en la Biblia, porque el simple hecho de saber que Jesús inicia y perfecciona nuestra fe es ya como un motivo de alivio primero para mí y de cobrar ánimo, porque de alguna manera nos deja ver que no estamos solos y que Dios no nos deja como estamos. Yo les decía en la primera reunión que Dios nos llama a honrar nuestro pasado, pero a dejarlo ahí donde está. Pero no sé si alguna vez te levantas o en algún momento del día te pones a pensar en quién eras antes de encontrarte con Cristo. Y wow, podemos decir gracias a Dios que no nos deja como nos encontró, ¿verdad que sí? Y cobramos ánimo al respecto, porque sabemos y entendemos, conocemos que Él inicia y perfecciona nuestra vida de fe. Quiero leerte este mismo versículo 2, pero en la traducción al lenguaje actual, porque me gusta cómo hace un uso de palabras importante. Y dice esto: Hebreos 12, 2 dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Y yo quiero que digas esto conmigo: cada vez más y mejor. Es un hecho que Él nos lleva cada vez más y mejor a creer en Él. Sin embargo, aunque sabemos que estamos en un proceso, que Él tiene un proceso con nosotros, yo considero que este pasaje también nos anima a tener responsabilidad y a dejarnos llevar en este perfeccionamiento de la fe. Porque quiero decirte algo: Dios nos da una medida de fe, pero nos guía a que nuestra fe no se quede como está, y eso es responsabilidad de nosotros. Y es que el pasaje empieza a tomar sentido cuando nos damos cuenta que en nuestra vida, al pasar el tiempo, aunque estamos en un proceso de fe, no sé si te das cuenta, pero de pronto la sociedad, de pronto nuestro círculo de vida, la cotidianidad nos va haciendo, nos va provocando que la fe, en lugar de que nuestra fe permee todos los círculos de nuestra vida, como cristianos de pronto tendemos a meter la fe como un círculo más en nuestros parámetros de vida. Pues aquí está mi familia, ¿verdad? Aquí está mi profesión, aquí están mis deseos o mis sueños, aquí están mis metas y propósitos, y acá a un ladito que completa el círculo está la fe. Está la vida de la iglesia, está mi vida como cristiano, pero es un aspecto más de todo lo que rodea o todo lo que comprende mi vida en general. Y obviamente yo no quiero contradecir esto, está claro que hay fe en nosotros. Sin embargo, cuando hacemos eso, poco a poco esta vida de fe empieza a dejar de tener diferencia con el mundo en el que vivimos. Y es que es un hecho, yo les decía en la primera reunión también, que todo el mundo dice tener fe. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tú puedes salir de aquí y llegar a la plaza, a galerías, puedes llegar aquí a Villalta, puedes ir por la calle y encontrarte una persona y tratar de compartirle el evangelio. Y si tú le preguntas o hables con esta pregunta, ¿tú tienes fe? Todas las personas van a decir que tienen fe, ¿verdad que sí?
Todos, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe en Diosito, ¿verdad? Yo tengo mucha fe en esto, yo tengo mucha fe en aquello. Hay fe, o la humanidad dice y expresa tener un tipo de fe. Y la Biblia, hoy quiero hablarte de cómo la Biblia nos enseña dos maneras de confiar o tener fe que llevan a resultados muy distintos. Y antes de entrar, quiero recordarte el pasaje por definición que nos habla de la fe, Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe bíblica, ¿verdad? Pero la Biblia también nos habla de otro tipo de fe. Y quiero llevarte a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Aunque ambas maneras o intenciones de creer representan esta necesidad general del ser humano, una se conecta con el plan de Dios y otra solamente está para satisfacer una necesidad superficial. Génesis capítulo 4 versículo 3 en delante dice esto. Te pongo en contexto un poquito. Este es probablemente en la Biblia, o yo me atrevería a asegurar, es el primer acto de fe a raíz de la caída. Porque déjame decirte esto, y a lo mejor es un poco, pues no voy a decir controversial, pero sí a lo que estamos acostumbrados a leer y aprender de la Biblia. Pero Génesis capítulo 1 y 2 nos muestra la creación de Dios y el diseño original de Dios en el hombre y la mujer. Y quiero decirte esto, si nosotros analizamos concretamente en Adán y Eva, antes de la caída no existía la fe. Ellos no necesitaban creer en algo que no veían, porque Dios habitaba en ellos. Había una armonía, el diseño original estaba perfecto y ellos veían a Dios, no necesitaban confiar en lo que no veían, sino que ellos habitaban y se comunicaban con Dios. Es a raíz de la caída que entonces la distorsión, el diseño original es distorsionado, y entonces el ser humano necesita tener la confianza de algo a lo cual no está viendo. ¿Me sigues? Y Génesis capítulo 4, con los primeros dos hijos de Adán y Eva, probablemente encontramos el primer acto de fe en la Biblia. Versículo 3 en delante, leo y dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda al Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de sus corderos, que eran las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se viera decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y precisamente esta historia, yo te decía ahorita, nos muestra las dos caras de la fe en el ser humano. Aunque es la misma habitación vacía que necesita ser llenada por el Espíritu de Dios y nos hace conscientes de buscar llenarla con algo mayor, las acciones representan cosas muy diferentes. Y déjame tratar de explicártelo. La acción de Caín, el hermano mayor, representa un protocolo religioso que me lleva a cumplir con una buena acción. Es decir, me presento a Dios con esta buena intención, pero solamente para quitar de mis pendientes esto o para satisfacer una necesidad personal. Y esta es la fe en general que habita en el mundo. La gente busca llenar un hueco, un vacío que está ahí en su interior, simplemente trabajando como con una moneda de cambio con un ser superior. Por eso solo vemos unos cuantos aquí. Todos los demás buscan otras culturas, tradiciones, religiones. ¿Por qué? Porque lo único que se necesita o lo único que el ser humano cree necesitar es llegar, presentarme, pero a final de cuentas seguir viviendo como yo quiero vivir. Cumplo con la tradición, cumplo con lo que se tiene que hacer y satisfago mi necesidad personal. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué hizo Abel? La acción de Abel
por el contrario, es tu fe y mi fe, porque representa una adoración genuina. A través de creer se conecta con lo eterno. Fíjate la diferencia, porque Caín presentó algunos de sus cultivos. Y muchas veces hemos estudiado y analizado, y estoy de acuerdo en ciertas interpretaciones, en que la ofrenda en sí misma fue lo que no agradó a Dios. Pero déjame tratar de darte una perspectiva diferente, porque mientras que Caín presentó algunos de sus cultivos, lo que representaba era que quería doblarle la mano a Dios como una moneda de cambio para satisfacer sus necesidades y expresar que Él mismo era su Dios. Si tú lees versículos más tarde, como lo leímos ahorita, cuando no se hace o cuando no llega lo que Él espera, Dios le dice: ten cuidado, ¿por qué te ves tan enojado y tan decaído? Había orgullo en él, porque no iba a Dios en un sentido de adoración, iba a Dios en un sentido de recibir algo a cambio. ¿Se entiende? Por el contrario, Abel presenta no algunos de sus cultivos, presenta lo mejor de sus corderos. Y aquí está la diferencia, porque representa entrega. Cuando la fe, esta credibilidad, se conecta con el plan de Dios, es cuando verdaderamente mi necesidad de creer en algo mayor es suplida. Y quiero decirte esto: Abel no solo intentó agradar a Dios. La gente intenta agradar a Dios. Abel se detuvo, y cuando se presenta sabía que lo agradaría. Había una certeza en él, en lo que presentaba. ¿Por qué? Porque no era el sacrificio en sí mismo, que si bien se conecta, ahorita voy a llegar a eso, era su actitud de entrega y de adoración lo que detonó el agrado de Dios. ¿Se entiende? No era lo que podía obtener de vuelta, era la actitud que de alguna manera le hizo caer en cuenta que para eso vivía, para adorarlo. Y aquí está la diferencia en la vida de fe, en el mundo, familia, y nuestra vida de fe. Nosotros no solo llegamos a Dios para suplir nuestras necesidades, y quiero decirte esto: Él es poderoso para suplir tu necesidad, pero nosotros nos conectamos con lo eterno, ponemos nuestra mirada en Él y lo adoramos, porque encontramos que para esto vivimos. Efesios capítulo 2 o 3 por ahí dice que para esto vivimos, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y fíjate cómo Hebreos lo confirma hablando de Abel. Hebreos 11:4: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel, esto es lo que demostró: que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Y es precisamente aquí donde nos damos cuenta cuál debe ser la actitud de nuestro corazón al decidir confiar en el Señor. Quiero preguntarte algo y ya te lo voy a volver a preguntar ya que termine. Pero ¿dónde está puesta tu fe? ¿Cuál es el objeto de tu fe? Quédate con eso y medítalo un poco, porque al mirar este ejemplo entiendo perfecto cómo Dios obra al poner nuestra fe de una manera correcta en Él, pero al mismo tiempo encuentro como la respuesta a mi tendencia por encasillar la vida de fe a solo un departamento más en mi vida. Y es que es muy probable, Jonathan Sandes, que constantemente tiendo a creer en Jesús en un sentido de moneda de cambio, como Caín. ¿Por qué? Porque aquí te va lo que yo creo de mí. Porque decido confiar en Dios, pero de alguna manera mi confianza está más ligada a mis intereses
que a los suyos. Porque decido confiar en Dios, pero mi vida expresa tener la capacidad para tener todo bajo control, echando mano de mis estrategias y no de su poder. Porque sí decido confiar en Dios, pero cuando la incertidumbre llega y ya no sé qué sigue, el pecado toca la puerta. Y muchas veces decido refugiarme en Él en lugar de abrazar su gracia. Ese soy yo. Tiendo a encasillar la fe más como una manera ritualista y tradicional, que a final de cuentas no hace diferencia a lo que todo el mundo expresa tener como fe. Y por eso yo necesito que Dios me perfeccione. Y por eso yo, así como abrí, necesito tomar esta palabra en Hebreos 2 y decir: Él es el que inicia y perfecciona mi vida de fe. Porque si bien has creído en Jesús, si bien eres salvo, déjame decirte esto, has creído para salvación, este trayecto de vida necesitamos abordarlo con una fe en incremento, no con una fe estática. Porque la fe estática va a tender a volverse supersticiosa y va a comenzar a carecer del poder de Dios en sí mismo. ¿Estás aquí? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la fe global, vamos a decirle así, y nuestra fe basada en el fundamento cristiano? Jesús. ¿Te acuerdas? Al poner nuestra mirada en Jesús. La gran diferencia del acto de fe de Abel es que él decidió poner la mirada en Jesús, aunque no lo conocía. El acto del sacrificio lo conectó con lo eterno, casi 4, 5, 6, 7 mil años antes, no sé. Pero él de alguna manera expresó el corazón para decir: hay algo diferente en esto. Reloj satánico, ya me quedan 13 minutos. Vamos a decirle al pastor que extienda el tiempo en fe. Y el sacrificio de Abel muestra identificación con Jesús, que te digo, aunque no lo conoce, es el acto de presentarse delante de Él, no por sus méritos, sino reconociendo delante de quien estaba. No con el afán de tener todo bajo su control, sino en expresión de: esto es lo que tengo para darte, y no es lo último, es lo mejor. Y eso es nuestra vida de fe. Esa fue la misma fe de Abraham, que al salir de su tierra, aunque hubo decisiones en la vida de Abraham que expresaban que él quería tener el control, Dios perfeccionó su fe. Y la Biblia nos habla que incluso es el padre de la fe, y Dios lo consideró justo debido a ella. Fue la misma fe que tuvo la mujer samaritana al encontrarse con Jesús, que en él encontró algo que no había encontrado en su tradición antigua de adoración. Si tú lees el pasaje, Juan capítulo 4, la mujer samaritana le dice: pues ustedes los judíos adoran en este monte y nosotros también adoramos, o sea, también tenemos fe, o sea, todos tenemos el mismo Dios. Pero en Jesús encontró algo distinto. Ya no era una moneda de cambio. Algo pasó con la vida de esta mujer, que se encuentra con la realidad de Cristo, que cuando regresa a su pueblo dice: Él tiene algo que yo no he visto. Fue la misma fe que los discípulos, y más que los discípulos, que los 12 apóstoles escogidos tuvieron al creer en la comisión que Dios buscaba darles. Y estas semanas he estado tratando de investigar, aunque como les decía en la primera reunión, no hay mucha información, pero hay algo que me llama, hay algo que Dios me habló y me marcó mucho con la vida de un discípulo, uno de los 12. Y si tú intentas abrir la Biblia, intentas buscar qué onda con este cuate, no va a haber nada más que su apodo. Y su apodo ya nos dice mucho: Simón el Celote. Tú puedes leer Lucas 6:15 y ahí va a estar.
no me estoy inventando nada, pero no hay más, no hay registro de él, no hay registro en la Biblia de cómo muere, no hay registro en la Biblia de un milagro, no hay registro en la Biblia de nada específico. Vemos que los evangelios a veces parecen también una película alterna, ¿verdad? Un multiverso. Habla de Jesús, pero también habla de Pedro y hay mucha información de Pedro, hay mucha información de Juan, y vemos a muchos de los discípulos, pero de él no se habla nada. Pero cuando me puse a investigar el apodo, Dios me habló demasiado. El celote. Simón, el celote, era parte de un grupo caracterizado, que así les llamaban los celotes, que ellos estaban cansados de esperar al Mesías y siendo oprimidos por el Imperio Romano, y con un celo desmedido por la condición de su nación, ellos deciden hacer frente al Imperio Romano de manera sigilosa. Ellos de manera estratégica y terrorista, ya te lo decía, de pronto planeaban secuestrar a un soldado romano, le quitaban la vida, y entonces empezaban a cumplir o a tratar de cumplir con un cometido al dejar de esperar por la libertad del Mesías y a tomar la justicia por su propia mano, a tomar el control de las cosas. Y ellos, caracterizados por la violencia, decían tener mucha fe, pero al mismo tiempo buscaban hacer su plan, su justicia. Pero Simón se encontró con Jesús, y aunque solo vemos su nombre, él se encontró con Jesús, y su nombre expresa este encuentro. Porque este terrorista violento, impaciente y celoso por la libertad de su pueblo, al encontrarse con Jesús entendió que no era en su tiempo, no era con su control y no era una moneda de cambio, sino que en Jesús vería la libertad, no solo de su pueblo, sino de todo el mundo, libertados de la esclavitud y poder del pecado. ¡Puf! Cambió la perspectiva, y Él está ahí. Cuando mi fe tiene como fundamento a la persona de Jesús, absolutamente todo cambia. Es imposible seguir anclado a la lógica y a lo natural. De hecho, ni siquiera les he dicho el título, ¿verdad? Y ya vamos a acabar. Pero se llama paradoja, porque una paradoja parece contradecir a lo natural. Va contrario a la lógica, va contrario a la razón, que al final de cuentas termina expresando eso, nuestra vida de fe, algo que parece contrario a lo que vemos en este mundo natural. Y cuando mi fe tiene como fundamento a Jesús, se convierte en una paradoja, porque entonces es imposible seguir teniendo el control. Si nuestra vida ha dejado de tener el destello que no es de este mundo, entonces debemos meditar lo que te pregunté ahorita: ¿de qué manera hemos decidido confiar o en quién estamos confiando? Pero si tú has decidido creer en Jesús, déjame decirte un par de cosas. Tu fe no es un intercambio, pero sí lleva una recompensa. Tu fe tampoco representa la garantía de que algo malo ya no te va a ocurrir, ¿verdad? No, es que yo prendo esta veladora o rezo tantas veces esto para que nada malo me ocurra y para que nos... No es que no hay una garantía, pero hay una certeza: Dios está a nuestro favor. Y mucho menos quiere decir creer en Jesús que debo sentarme a ver cómo el mundo pasa sin hacer nada. Pues no, porque la fe nos impulsa, nos conecta con su plan y así se perfecciona. De hecho, hay un pasaje en Hechos capítulo 1, Jesús resucitado justo antes de ascender, se encuentra con los discípulos y les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que yo les envíe el regalo, el Espíritu Santo. Pero los discípulos
Yo no sé si fue Simón el celote el que preguntó esto, ¿verdad? Pero los discípulos dicen en el versículo 6: así que mientras estaban los apóstoles con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ya Jesús había muerto y resucitado, ya se había preparado para ascender y estaba a punto de dejarles una comisión gloriosa. Pero los discípulos caen en esta crisis de fe, donde constantemente queremos agarrarla y meterla como un departamentito más de todo lo que tenemos. Y los discípulos le dicen: ha llegado el tiempo que liberes a Israel y restaures nuestro reino. O sea, Señor, todo está bien con lo que nos has dicho, todo está bien con el poder y la gloria, pero ¿qué va a pasar con esto, Señor? Esta es nuestra necesidad. Y yo me imagino que Jesús, no me lo quiero imaginar así, como si les diera un zapecillo ahí y los conecta una vez más a lo eterno. Y les dice: pues es que solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y no les corresponde a ustedes saberlo, pero sí recibirán poder. No, pero sí, pero ¿cuándo va a ser esto, Señor? Pero esto que tengo, esta necesidad. Escucha, es que recibirás poder. Y no solo eso, tu fe te hará testigo para que otros vengan y crean. No sea esta fe superficial, moneda de cambio, donde hay un intercambio con... No. Tu fe te habilitará por medio del poder del Espíritu Santo para que salgas de aquí y no metas tu fe a la bolsa, sino que donde vayas, tu trabajo, tu familia, tus hijos, tus generaciones perciban el olor de una fe que se conecta con lo eterno. Jesús sabe cuando los discípulos le preguntan que hay incertidumbre, y aunque confían en Él, pues desean saber pues qué sigue, ¿verdad? Pero Él los lleva de nuevo a otro nivel. Y si tú te lees Hebreos capítulo 11, el trayecto, el paseo de la fama de la fe, nos habla de lo mismo. Por la fe esta persona hizo esto, por la fe esta persona, por la fe esta persona. Cosas sobrenaturales, paradójicas. Yo les decía ahorita también que dice ahí que así como cerraron bocas de leones, tú también puedes cerrar bocas de leones. Pues sí, pero es muy difícil que nos pase un león por enfrente ahorita, ¿verdad? Que cuidado que con hambre muchos nos convertimos en leones. Pero déjame cambiarte un poquito la jugada. Por la fe, así como, aunque ahí dice así como cerraron bocas de leones, nosotros podemos decir: nosotros vamos a amar a nuestros enemigos. Paradójico. No, mejor ponme un león, ¿verdad? Así como ellos apagaron llamas de fuego, nosotros podemos poner la otra mejilla cuando nos hagan daño. ¡Uah! ¿Cuál es el fundamento de tu fe? Porque si tu fe es paradójica, se está conectando a lo eterno, y esto es lo natural en nuestras vidas. Yo quiero recordarte algo. Ya sé que me queda un minuto. La iglesia no vive ganando victorias, tomando todo con su control. El mundo en el que vivimos ya hoy es una realidad que es agresivo a nuestras vidas, atenta con nuestra vida de fe. Pero el fundamento de nuestra fe, la certeza. ¿Qué significaba la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza en el original es la palabra fundamento. Y si nuestro fundamento es Cristo, tenemos por estandarte de fe a un rey que ganó perdiendo.
Y esa es la victoria más grande y más recordada en todos los tiempos. ¿Por qué tú y yo deberíamos ejercer control sobre las circunstancias de hoy? Él está a nuestro favor. Entonces, ama a tus enemigos. Entonces, pon la otra mejilla. Entonces trae el cielo a la tierra, viviendo una vida de fe. Así como ellos creyeron lo que Dios había prometido, nosotros podemos poner esa misma confianza y credibilidad en nuestro Dios por encima de nuestros planes e intereses, conectados con lo eterno. Te vuelvo a preguntar, ¿con qué fe viniste hoy? O mejor dicho, ¿en quién está tu fe hoy? Pues si has decidido venir aquí, yo te invito a depositarla una vez más en Jesús, porque así como iniciamos, el que inicia y perfecciona es Él. Y a lo mejor eres como yo, ¿verdad? Un poquito con la tendencia a ser Caín. Él perfecciona. Y hoy es un día más para salir de aquí bajo el gobierno de Dios y con una fe no que se queda callada, una fe que despide el olor de su fragancia y que establece el reino de los cielos en la tierra. Eso dijo Jesús: el reino de los cielos está cerca. ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? Y yo sé que es muy probable que muchos de los que estamos aquí nos hemos encontrado con Cristo. A lo mejor tú no. Y hoy es un buen día para que tu fe sea depositada en Él como Señor y Salvador de tu vida, como el que completa tu vida y nada más empieza a ser o regresa a ser importante de suplir. Solo Él. Pero también te animo, si tú como yo te has encontrado con Cristo, pero encuentras estas deficiencias en tu fe, y aunque leemos la palabra y lo vemos, ¿verdad? A veces tan fácil, se vuelve tan complicado con la realidad de jefes que parece que, ¿verdad?, prueban nuestra fe, por no decir otra cosa. Con matrimonios, a lo mejor tú vienes y te has dado la última oportunidad en tu matrimonio. Y sí, pues vamos a la iglesia, ¿verdad? Y es que no te estoy hablando de esa fe. Hoy te invito a poner tu matrimonio sobre la fe en Cristo Jesús, y ahí Él lo puede perfeccionar. Si vienes, ¿verdad?, con hijos que están rebeldes, con hijos que no saben las decisiones que están tomando en sus vidas, hoy puede ser un buen momento, no para ver a Dios como una moneda de cambio, sino para confiar en Él por encima de lo que estás atravesando. Esa fe es la que desata lo eterno, familia. No donde controlamos nosotros, sino donde cedemos el control.